recuerdo que en los años 80 la gente me escribía y me decían, hermano Swagger, no lo entiendo, soy salvo, lleno del Espíritu Santo, amo a Dios, pero no puedo tener victoria sobre esto y aquello, sea lo que sea. Bueno, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? El Espíritu Santo le va a ayudar, ayudará a cualquier persona si su fe es correcta, pero si su fe no está correcta, su fe está en ellos mismos, la iglesia brinca de una modalidad a la otra, de un blanco al otro, lo cual está mal. Un año es el ayuno y el ayuno es bíblico y a Satanás le gusta tomar las cosas bíblicas y usarlas equivocadamente, hacerlas o ponerlas en una posición donde no somos ayudados porque pensamos que como es bíblico, eso nos va a ayudar. La oración es bíblica, claro que lo es. El cristiano, yo no puedo imaginar un cristiano que no tenga una vida de oración, pero si usted piensa que si yo oro tantas veces voy a tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, eso no es así. Eso está dejando por fuera a Jesucristo y poniéndose a usted en el lugar que toma el control y el Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Y hermano Swagger, en ningún tiempo usted está degradando la oración ni la asistencia a la iglesia. No. Hemos No, sido no, 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 acusados no, no, por, no. de eso a través de los años, pero eso es tratando de señalar que mientras esas cosas son parte de la estilo de vida cristiana, no producen la libertad del pecado. Solo fe en Cristo puede producir libertad del pecado. La otra cosa que la iglesia pentecostés en particular y carismáticas ponen su fe, que ha sido grande, son eventos. El primero que necesitamos señalar es el evento del bautismo con el Espíritu Santo. Son dos eventos verdaderos. Necesitamos experimentar eso que Dios nos ha dado, pero el bautismo con el Espíritu Santo no es designado para darle a la persona victoria sobre el pecado. No es intentado para eso. Tal vez vamos a un altar y orar y Dios nos encuentra ahí, nos toca, nos anima, nos fortalece y Y eso eso es es correcto bueno, y es bueno, claro. pero ese evento no va a dar la victoria sobre el pecado. Me acuerdo, un joven, los dos lo conocíamos muy bien, un joven muy bueno en el Instituto Bíblico, era un predicador experimentado y un buen predicador, y predicó aquí en el Centro Familiar de Oración varias veces, pero estaba luchando con un problema, con cocaína, y él le dijo en algún tiempo, o su esposa le dijo que había ido a un servicio, el predicador le había puesto sus manos sobre él y había caído, entonces la cocaína fue derrotada y el deseo fue destruido, pero ese fue un Te evento. voy a interrumpir un momento. El imponer las manos, y el imponer las manos es bíblico, ¿ah? Sí lo es. Es bíblico y va a bendecir a las personas, pero no va a libertar al cautivo eso. Correcto, en 1839 una señora llamada Phoebe Palmer, su hermana, Mm. y su esposo comenzaron unas oraciones en Nueva York. Estaban en el movimiento de santidad, del movimiento metodista. Se empezaron a predicar diciendo que una persona puede ser santificada completamente yendo al altar. La alabanza fue escrita, lo hemos escuchado, está en el sacrificio del altar. Pero eso creó la idea entre la gente de la santidad y la iglesia de Dios más adelante, que puede ir al altar y puede ser santificado completamente después de que uno es salvo, y que esto era algo requerido. No es así. Nuevamente, la fe está en el evento. No estamos degradando los eventos más que cualquier. Yo quisiera que cada cristiano pudiese ir al altar hoy y ser bendecido por el Señor. Hermano Swagger, yo quiero tener un evento con Dios todos los días, varios eventos. Yo quiero que me encuentre en mi oración, en mi estudio bíblico, y yo quiero que nos encuentre en los programas, en la clase, en la iglesia, lo que sea. Yo quiero hacer eventos, y esos eventos son bíblicos, y muchos de ellos realmente son puertas abiertas a hacer algo en nosotros que se necesita hacer desesperadamente. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué es que el Señor no reconoce eso? Nuevamente, esos son puertas para abrir algo. La base de la experiencia cristiana y la base de la vida cristiana es de tener el objeto correcto de fe.
día tras día, sin importar las circunstancias. Pero ¿por qué el Señor nos reconoce si ayunamos 5 días y hacemos esto, aquello, lo Correcto. demás? ¿Por qué nos reconoce eso? Porque eso es lo que nos designó para derrotar el pecado. Estás en lo cierto, pero el problema principal es que la persona recibe la gloria. Sí, La carne bueno, recibe la gloria y Dios no puede honrar eso. correcto. Y Pablo hizo hincapié en eso una Sí, y correcto. otra vez, que la carne realmente, yo estaba, bueno, no voy a entrar en ello, pero la iglesia va de una modalidad a la otra, Correcto. imponiendo las manos un año, ayunando el próximo año, una oración el próximo año, y todas esas cosas son maravillosas. Son parte de la Son experiencia parte cristiana. de la experiencia cristiana, sí, pero tenemos que tener mucho cuidado que lo que hagamos no nos glorifique Correcto. a nosotros mismos. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, de una carne va a gloriarse en su presencia, pero yo siempre he dicho a través de los años, pero toda la carne trata Así es, así es. y tenemos que tener cuidado. Nuevamente, no podemos poner nuestra fe en nosotros mismos y los eventos que nosotros hacemos, que lo que Dios da son eventos poderosos, pero no en sí mismos nos proveen lo que el objeto correcto de fe nos va a proveer. Cuando usted pone su fe en el blanco correcto que es Cristo y este crucificado, la gloria va al Señor Y solamente a Jesucristo. Él. Así es. Y Él no va a tolerar ninguna otra cosa. No puede. Él pagó un precio terrible por nuestra victoria. Y yo no quiero darle a Jimmy Swagger ningún tipo de crédito. Yo no quiero Correcto. hacerlo. Me retracto, me echo atrás de ello como un crawfish de Luisiana, un langostino de Luisiana, porque eso es peligroso. Es peligroso. Dios ha ordenado que nosotros andemos por fe. Pablo dijo en el Nuevo Testamento que el justo vivirá por fe. No dijo que vivía por Tenemos que obras, ¿no? ordenar nuestra manera de vivir por fe, entendiendo que es lo que Él es. Nosotros sencillamente descansamos en Él. Dios da la voluntad y hacer su voluntad. Tenemos que entender cómo obra el Espíritu Santo, pero no tenemos que entrar en el proceso. Una de las cosas que he notado, y yo he estado en negocios por 44 años, pero trabajando en los negocios, cuando estudiamos el estudio del crecimiento de la iglesia, son modas. Esos modelos se han hecho más prominentes en la iglesia. Bueno, cuando miramos un evento, miramos algo Te de refieres al oro, éxitos, tratamos de llegar a ciertas una objetivas. meta. Cuando usted hace eso, usted está poniendo su fe, usted está haciendo esa cosa una ley, entonces está tratando de llegar a esa meta y tratando de buscar un proceso para llegar a esa meta y ha dañado la iglesia porque son métodos del mundo que han sido introducidos a la iglesia. La realidad es esta, es que cuando uno pone la meta que yo voy a hacer esto o tiene que suceder esto a este tiempo, nosotros ahora tenemos que formular una vida, un proceso para alcanzar esa meta. Eso así no funciona Dios. Él trata con nuestro corazón, Él nos madura, Él nos crece mientras crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. El fruto no crece separadamente, sino que crece junto. Esa es la diferencia. Yo he visto personas que tengan ciertos aspectos de que le llamamos el fruto del Espíritu. Puede ver amor en su vida, paciencia, puede ver los diferentes aspectos del fruto. Pero en el creyente, los 9 crecen y crecen juntos para poder recibir el beneficio mientras el Espíritu Santo obra en nosotros. Donde nosotros encajamos es que cooperamos. ¿Cómo cooperamos con el Espíritu Santo? Lo hacemos por fe. Fe Ujú. en lo que fue hecho en la cruz 2000 años atrás. Nosotros nos agarramos de la obra consumada y el Espíritu Santo de el capítulo 8 de Romanos. Entonces el Espíritu Santo obra. La naturaleza pecaminosa, los problemas del pecado que sufrimos van a ser eliminados a veces inmediatamente, a veces no, pero durante el proceso el Señor está madurándonos para que nos hagamos más dependientes en Él. Así es. Y no es difícil en lo absoluto.
Que la persona pueda poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que él hizo en la cruz. No es un maratón. hasta que lo prueben, ¿Cómo? hasta que la gente lo prueba, porque la tentación siempre va a ser para alejarnos de descansar y confiar en Dios. Amigos, a familia, el sistema del mundo, su trabajo, lo está jalando de ese lugar natural donde el mundo tiene que estar. La carne nos lleva en otra dirección y Pablo va a tratar con eso. Una cosa es, hacemos la pregunta, ¿quién puede estar aceptando la realidad de este evangelio? Pero es una cosa venir a la cruz, otra cosa es permanecer allí. Y Pablo está tratando en todo este libro de Gálatas, me sorprendo, dice en el versículo 6, qué tan rápido son removidos de lo que en lo que han sido establecidos. Y eso es la dificultad. Yo quisiera decir que nunca va a haber una lucha para movernos a un mecanismo de la carne, aunque la cruz ha sido maravillosa en mi vida, pero la advertencia está allí, que nosotros no podemos ser removidos en lo que hemos sido establecidos lejos de la gracia de Cristo a otro evangelio, y eso es lo que sucede con Gálatas y eso puede suceder en nuestro tiempo también. Pablo resalta esto en el capítulo 7 de Primera de Corintios, en gran manera, sobre, sobre una persona que se casa con otra persona que tiene dos esposos. Romanos 7. ¿Y qué dije? Primera Corintios. No. Sí, tienen de matrimonio ahí también. Pero sí, Romanos 7 es el tema. Él da, No me pareció que sonaba bien. él da una perspectiva detallada de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de cómo son las relaciones. Los cristianos no se dan cuenta que esa dirección es adulterio Así espiritual. es, Es adulterio espiritual, literalmente. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo aparte de Cristo y este crucificado, estamos funcionando en adulterio espiritual. Y Dios sabe, vea esto en lo natural. Algo que nos enseña Pablo, un gran ejemplo en esto. Y es que si usted en lo natural, digámoslo así, el matrimonio es pocas veces sobrevive correcto. tal cosa si una persona está con otra persona, ¿no? Están abandonando a su esposa, a su esposo. Eso es algo que pocas veces sobrevive cuando hay una infidelidad, ¿no? La única razón por la cual sucede es porque Dios es misericordioso Correcto, más que nosotros, pero es algo tan malo o peor en el sentido espiritual de lo que es en lo físico. correcto. Especialmente el impacto con nuestra relación con Cristo. Viviendo un estado de adulterio si su fe está en algo aparte de Cristo y este crucificado. Y Sí. eso no es bueno. No, y también no solamente es ofensivo al Señor, pero el- la decisión, la consecuencias de la decisión, Pablo dice que no domina eso. Estaba yo predicando, o bueno, no lo prediqué, estaba simplemente allí en una reunión ya, bueno, años atrás. Y el hermano que predicó aquella noche nos iba a decir cómo nosotros podemos estar envueltos en la guerra espiritual. Y la idea que ellos tenían de la guerra espiritual era que la persona subiese al altar, se paran encima de la persona y gritar. Eso va a asustar al diablo. Hablando en serio, gritando lo más fuerte, vete diablo, vete diablo. Y la persona, la pobre, cuando Francis y yo salimos, ellos nos dijeron que realmente allí fue cuando aumentaron la velocidad. Recuerda, hermano Suagre, el hermano Steve Alexander, este es divertido, pero él dijo, una señora en su iglesia estaba en el altar después del servicio, le dijeron al altar, usted se tiene que enojar con el diablo, tiene que enojarse. Probablemente eran los Y mismos. ella es salva, recién salva, si
tenía una manera de enojarse y ella empieza a decir mala palabra tras mala palabra, usted este y este y lo otro. Y dice, no, no, no puede ser eso, no puede ser eso. No es así, pero Hay tanto de eso en las iglesias hoy en día, en lo que refiere a hacer un espectáculo. Es lo que hacen, pero el mensaje no es Cristo y este crucificado, porque es el único mensaje que va a libertar de cualquier tipo de poder de pecado y dominio allí. Así que cuando nosotros transferimos nuestra fe, como hablamos ayer, nuestra fe va a estar en algo. Dios le ha dado a todo hombre sí, una sí. medida de fe, así que la fe va a estar en algo que, bueno, en lo que sea, ¿no? Pero cuando la fe, como usted lo dijo, es fácil hacerlo, es simplemente abandonar eso, pero si nuestra mente está en la carne será difícil. Pero cuando usted llega al final de sí y quiere a Dios más que cualquier otra cosa, yo sé lo que es eso. Y en este panel también, cuando nosotros entregamos nuestra vida en la cruz de Cristo y dependemos de Él para todo, realmente la vida, relación con su esposo, con su familia, con sus finanzas, todo, cuando usted lo pone todo allí, y le pide al Señor que le ayude y su fe está en el Señor Jesucristo, Él se va a mover porque es la única fe que Dios va a bendecir y va a Así honrar, es. es en su Hijo Jesucristo. Y eso va a remover muchas de esas modalidades y la iglesia va a empezar a crecer como nuestra iglesia, como las plataformas de Jimmy Swaggart han establecido nuestra iglesia a través del mensaje de la cruz. Y cuando digo eso, estoy diciendo que el mensaje de la cruz es lo que va a hacer la diferencia en la vida de la persona siempre, mientras buscan ese caminar con Dios. Lo mencioné ayer, pero lo reitero. Me alegró ayer o el día anterior. Un hermano me llamó de Sudáfrica y yo le conozco, él es un gran predicador, realmente que lo es, un joven afroamericano y él, bueno, predica el Evangelio y ellos han entendido el mensaje de la cruz. Y él dijo, hermano Swagger, tenemos más de 20 iglesias que predican Ha este alabado Dios. mensaje. Y en la ciudad de Johannesburg solamente, no sé en otras áreas ya, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios por eso. Sí. Le doy gracias a Dios por lo que está sucediendo. Realmente la palabra de fe, le pregunté cómo estaba la situación de palabra de fe, porque eso tomó mucho lugar por un tiempo y fue algo grande, muy grande. Y él me dijo, hermano Swagger, ya casi no se predica porque no es verdad, no es bíblico. Los cristianos van a dejar esas cosas que no funcionan después de un tiempo. Pero el problema es que estamos buscando una respuesta. Gracias a Dios que el mensaje de la cruz se está Y es la presentando por respuesta. muchos, hermanos Maus, otras iglesias en esta nación y por todo el mundo. Es un mensaje que el tiempo es ahora. Sigo diciendo esto, que Dios nos revela cosas el élite espiritual. Nosotros nos ponemos en la mente y el Señor nos mostró algo porque éramos buenos, pero el Señor nos presenta cosas cuando estamos desesperados, cuando nosotros estamos pegando nuestra cabeza contra la pared y nos cansamos. Y realmente mm, se nos agota nuestra energía y estamos listos para recibir algo del Señor. Pero yo pienso que la iglesia que ama a Dios, tratando con todo lo que tienen en su poder para hacer, tratando, poniendo fe en prácticas cristianas y fe, y después las locuras que hemos estado hablando también. Pero Ujú. no va a proveer la paz, la ayuda, la fuerza. No, Lo no. único que va a asegurar al creyente y día tras día y guardarlos en la gracia y paz de Dios, fe en Cristo y lo que Él ha hecho. No hay predicador en el mundo. Yo lo digo así, entendiendo las ramificaciones, ¿no? Pero no hay predicador en el mundo, yo creo, que valore la oración más que yo. Mi abuela me enseñó a orar, me enseñó a creer a Dios, y lo que ella me enseñó fue bueno, fue algo fenomenal. Y
Y yo sé lo que es el tratar de orar lo suficiente para tener victoria sobre el poder de las tinieblas. Y eso no se puede hacer. Yo me levantaba a la 1 de la mañana, no solamente una mañana, pero semana tras semana tras semana, noche tras noche, y buscaba al Señor por al menos una hora. Y yo estaba desesperado. Yo estaba peleando por mi vida. Yo no sabía qué hacer. Y, y el Señor me estaba ayudando a alcanzar a medio mundo con el Evangelio. Pero yo no podía encontrar victoria en mi vida personal. Y eso es algo muy preocupante, de Sí, mucho dolor. Y yo traté lo mejor que pude de orar por la victoria. Yo no sabía. Yo sabía que Jesucristo había muerto en la cruz, pero todo lo que yo sabía era lo que básicamente todo predicador conoce. Jesús murió por mí y eso es fenomenal, pero eso no es victoria, realmente que no lo es. Y, y yo no sabía, no conocía la santificación, no entendía la victoria de la cruz, yo no la entendía. Yo no conocía a nadie que conocía tampoco esa victoria. Imagino que algunos sí, pero yo no los conocía. Leí todo lo que yo podía tener en las manos y no estaba allí la información. Así que si usted piensa que estamos disminuyendo la oración o el ayuno o el estudio de la palabra de Dios o darle testimonios a las almas de ninguna manera, no. Si usted piensa eso, usted está creyendo una mentira. correcto. Pero, pero lo que yo estaba haciendo me bendecía, me bendecía. Y realmente mucha gente confundía eso y decían, esa es la respuesta. No, Dios es maravilloso, Él es considerado y Él nos bendice. Si a Él se le da la Oh, oportunidad, sí, Él le sí. va a bendecir. Pero encuentro que la victoria no estaba allí. La victoria no estaba allí, yo no lo podía entender. Yo puse mi Biblia en la mesa enfrente de mí en un momento crucial, en un momento muy crucial de mi vida, mi ministerio, todo eso. Yo dije, no conozco la respuesta a la vida victoriosa, pero yo sé que la respuesta está en este libro y por la gracia de Dios la voy a encontrar. Y por la gracia de Dios así fue. Amén. Usted usó la palabra confundido. Una de las cosas que confunde a la gente tanto es que nosotros oramos, ayunamos, hacemos todas las cosas que la otra gente hace, pero la diferencia es que ¿por qué las hacemos? Las Así hacemos es. porque nuestra fe está en la cruz y el Espíritu Santo nos dirige a hacer esas cosas. Muy bien. No hacemos esas cosas para ser salvos o para ser libertados, pero las hacemos Así porque es. nuestra fe está en el objeto correcto. Así es. Y Dios nos dirige, no es el hombre que nos dirige para hacer esas cosas. Mi vida de oración es mayor hoy que nunca Correcto. y, y yo le doy gracias a Dios por ello, pero lo que dices es exactamente correcto. Pero nosotros tenemos que tener cuidado que lo que hagamos no sea para bendecir al yo. La carne es, es muy creída y quiere ser, Y el enemigo constantemente está tratando de que nosotros
Tratemos de que nosotros movemos nuestra fe de la cruz, lo que hizo Jesús, a lo que hacemos nosotros. La mayoría hoy realmente no saben lo que es predicar la fe en Cristo, no saben de qué se está Ujú. hablando. Y aquellos que sí saben, lo aprendieron aquí en este ministerio. Ahora, y tal vez hay otros de otra manera, no lo sé. Y espero, bueno, oro mil veces que así sea. Pero la mayor parte es ignorancia. Yo no lo sabía. Yo no sabía lo que estamos enseñando aquí. Yo nunca lo había escuchado. Había realmente ningún sermón trató con esto. Ninguno. La iglesia es buena haciendo las medias verdades. Bueno, nosotros hemos sido salvos, la penalidad ha sido pagada por Jesús, entonces por eso ahora tenemos esta paz con Dios, que es una paz justificadora. Nunca lo entendieron y yo lo entendí cuando yo fui salvo. Yo fui salvo cuando era joven. Todas las iglesias que yo conocía y los amigos que conocía en las iglesias inmediatamente decían, entregaron sus corazones al Señor, siempre hacían las obras, nunca entendían la libertad que tenían en Cristo, nunca entendían que la libertad es que ese poder sobre el pecado nos dio el medio por lo cual podíamos vivir en un lugar donde podemos tener esa victoria, pero no solamente eso, tenemos libertad para adorar al Señor, libertad para servirle al Señor, libertad para que su naturaleza sea creada en nosotros. Eso no fue enseñado y mientras yo miro en mi pasado, iglesias, todas las iglesias que yo he estado visitando, porque yo he hablado con todas esas iglesias que pertenecen a esas iglesias, todos fueron preparados por sus pastores en los setentas para hacer las obras. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y lo otro. Y cuando yo empecé a escuchar eso, necesita hacer eso. Y yo pensé, tiene que creer. Yo no me uní a esa organización y el Señor me perdonó y no puedo criticar estas denominaciones. Algunos hicieron muy bien, pero yo miré la influencia de cómo todo estaban trabados en las obras y ellos eran miserables. Lo primero que el Señor me mostró, lo primero, y esto fue después de 6 o 7 años, tal vez 9 años, era la respuesta que se buscaba, estaba en la cruz. Así es. La solución que se busca se encuentra en la cruz. La respuesta que se busca se encuentra solamente en la cruz. Y lo próximo que me mostró es cómo el Espíritu Santo obra. Y Y realmente era como una puerta que se abrió y yo no lo entendía, realmente que no lo entendía. Cuando el Señor me dijo, el Espíritu Santo obra total y completamente dentro de los Programa. parámetros de la cruz de Cristo. Y, y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él obra en esos parámetros. Pero realmente todavía pasaron varios años antes de que yo empecé a conectar una cosa con la otra. Un proceso. Y es un proceso realmente que lo es. Así que la mayoría de las personas hoy día, por eso yo titubeo de hablar negativamente de alguno, Bueno, porque es ignorancia, no lo saben. están No están luchando, tratando de ser molestos o lo que sea. aunque la realidad es donde vamos a ver en el versículo 6 es que Él dice que Él nos ha llamado a la gracia de Cristo. Ujú. Ese es el hecho para todo cristiano, o sea, que está en la etapa de el entenderlo como usted, hermano Swagger, o no.
El Espíritu de Dios es lo que este versículo está hablando, que ha llamado a todo creyente a la gracia de Cristo. Lo hizo desde el principio, tampoco que entendíamos como el Evangelio, Y la gracia de Cristo es lo que estamos enseñando acá. de lo que estamos enseñando, pero lo que no miramos es que no estamos tan cerca al Espíritu Santo como profesamos. Ninguno de nosotros Ninguno de lo nosotros lo somos. estamos, pero en el caso, probablemente, en el caso de aquellos que aceptan el Espíritu o aquellos que aceptan es carismata o con los dones del Espíritu. Pablo habla de ser llamado por el Espíritu de Dios al ejemplo correcto de la fe, usted lo dijo, pero al evangelio correcto, no solamente Ujú, aceptando los dones y ujú. aceptando el poder para servicio, pero el Espíritu de Dios va a obrar en nuestra vida y vamos a verlo en capítulo 3. Va a depender de qué tan removidos o qué tan fuerte es nuestra fe y qué tan fuerte estamos en la gracia de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios está tratando con cada persona. Usted dijo, no estamos seguros cuántos entienden esto, pero es nuestro trabajo de abrirle los ojos a los Así creyentes es. a lo que realmente ha sucedido y en la salvación, como hemos estado enseñando y ustedes, caballeros, lo han enseñado más, es que el momento que el creyente fue salvo, esa fue la primera vez que escucharon la voz del Espíritu llamándolos a la gracia de Cristo. Cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas, pero es la gracia de Dios a la cual fuimos llamados y fue a la gracia de Dios tenemos que permanecer fe. Pero ahí está la lucha. Es que si realmente creemos o hemos entendido que lo que nos metió nos mantiene y Así los que es. nos metió es nuestra victoria, esta es la fe, es la victoria que vence al mundo, aún nuestra fe, dijo Juan. Entonces, Bueno, cuando yo escuché a su papá decir esa palabra, bueno, 20 años atrás tal vez, el blanco de la fe es lo crítico, es lo importante. Yo nunca había escuchado esa frase anteriormente, el blanco de nuestra fe, pero todavía me tomó un periodo de tiempo y estoy seguro que tengo mucho, mucho más que aprender al respecto, ¿no? Más ahora de lo que conozco, pero gracias a Dios por lo poco que así conozco es, ya. Y he llegado a creer que eso es lo más importante, el paso más correcto. importante, la avenida más importante en en este caminar de fe, el blanco correcto de nuestra fe. No importa lo que usted haga, no importa si no tiene el blanco de la fe correcto, usted no va para ninguna parte. Lo interesante, los Gálatas recibieron las instrucciones correctas. Estos no eran ignorantes como nosotros lo fuimos, no entender cómo funciona el Espíritu Santo. Yo creo que Pablo le enseñó estas cosas y ellos fueron alejados o se estaban abandonando. No habían abandonado completamente, pero estaban en el proceso de abandonar. Y eso iba a traer más daño y peligro, pero ellos habían escuchado. Y este es lo que yo pienso que es mi preocupación, que hay muchos que han escuchado, especialmente en el liderazgo y si rechazan el mensaje, ahí es donde entra la dificultad. Ahora, los que son ignorantes, los que no saben, yo pienso que Dios tiene más paciencia con ellos, pero los que han escuchado muy frecuentemente y están rechazándolo, estoy Claro, hablando de aquellos que claro. están hablando y entendiéndolo, pero hay unos que están rechazándolo. Eso es lo que me preocupa y lamentablemente algunos son líderes.